こう右から左へと古い選手たちから新しい選手へと順番になってるんですが、ほら例えばこことかだとグリーズマン、アルダ・トゥラン、オブラク、そしてクルトワ、切ったねー、もう汚すぎる。これは強力な洗剤が必要ですね。オラ、¿qué tal？ 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコフットマサのマサです。アトレティコ・マドリードは2017年にこのスタジアムに引っ越したタイミングでパセオ・デ・ラス・レジェンダス、レジェンドの散歩道と名付けた100試合以上出場した選手たちを称える思いで、その選手たちのプレートをスタジアムの真下に設置したわけですが、これだと100試合以上出場したってだけで実はレジェンドにふさわしくないのにその称号をもらえている選手たち、例えばジョアン・フェリックスやクルトワに不満を抱いているアトレティコサポーターたちは大勢いるんですが、その称号をもらっちゃっている。で逆もしかり、100試合出てないってだけで本当はレジェンドにふさわしいのにもらえてない選手たち、例えばファルカオだったりルイス・スアレス、ダビド・ビジャ、これに対しアトレティコ・マドリードはこの100試合出場っていう基準を廃止にし、このクリスマス期間中にソシオたちにレジェンドを投票させることにしました。アトレティコサポーターたちはどの選手からレジェンドの称号を剥奪してどの選手をレジェンドとして追加するのか聞いてみたいと思います。ついでに彼らにとってアトレティコ歴代レジェンドトップ5も聞いてみたいと思います。それではバモス。Se puede desde hoy votar los socios el tema del paseo de leyendas. ¿Se puede votar? Sí. Ah, pues Y ya no va a ser el criterio este de que con 100 partidos ya es leyenda. Bueno, pues me parece bien eso, porque hay jugadores que tienen más de 100 partidos que no significan nada, como Courtois, o como Joao Félix, que son, por lo menos Courtois. Joao Félix pasó lo que pasó, pero con Courtois yo creo que tendrían que quitar esa placa por la falta de respeto que hizo de ir al Real Madrid. Y yo pienso que tendría que haber jugadores como Luis Suárez, tendría que haber jugadores como David Villa. Muy bien, así no tenemos la de Courtois, está muy bien. ¿A quién más quitarías o a quién añadirías? Se añade a Luis Suárez y quitar a nadie más. Mientras no esté la de Courtois, todo bien. Joder, se le tiene tirria, ¿no? Asco. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? No sé, se lo merece, se lo ha ganado. Ha hecho mucho para ganárselo, no. ¿Qué opinas ¿De qué? de que podamos votar ahora las leyendas? Pues muy bien, porque por ejemplo Courtois se ha portado muy mal con el Atleti. Claro, y así lo elegimos nosotros, no es un criterio que sea siempre 100 partidos, ¿verdad? Claro, Justo. ¿Cómo de mal se portó? pues muy mal, insultó a la grada del Fondo Sur y a mí eso no me parece bien. Y por contra, ¿a quiénes, por ejemplo, añadiríais esos jugadores que no llegaban a los 100 pero que sí merecen ser leyenda? Pues jugadores como Falcao, por ejemplo, ¿verdad? Jugadores que no han jugado 100 partidos, pero deberían estar, o Luis Suárez, también. Sí, porque fueron importantes ambos. Fueron importantes, pero no llegaron a 100 partidos, deben estar, claro. Es verdad que hay jugadores que no han llegado a los 100 partidos y son bastante relevantes, pues como puede ser Falcao. Yo creo que ese es innegociable. ¿A quién quitaría? Hombre, la pregunta fácil, la respuesta fácil sería Courtois, eso lo dirían todos. Pero ahora, pues yo no sé, precisamente a lo mejor estaba hace un rato viendo a las del femenino
y alguna jugadora que se ha ido directamente al Real Madrid, como Kenty Robles, o alguna de estas también podría ser prescindibles. No sé si sigue el Kun Agüero, a ese me le quitaría. ¿Agüero, sí? Sí, al Agüero sí. ¿Pero por qué? Es que al final es gente que no se ha movido por los colores, para mi forma de verlo, del Atleti, sino se ha movido por los intereses suyos, futbolísticos, por dinero, por lo que sea, que me parece también muy bien, pero... Hombre, de hecho, es un secreto a voces que quiso fichar por el Madrid. Por eso, que hay aquí jugadores que ya se me han atravesado y a esos no... Griezmann le cogí bastante manía, pero le tenía mucho aprecio, o sea que yo sí que le dejaría, la verdad, con la vuelta que tiene ahora. Y quizás metería alguno más antiguo, tampoco sé los que hay, alguno de los más mayores que sí que se lo merecería. Bueno, creo que hay un jugador que todo el mundo, todos los atléticos os pondríais de acuerdo para quitarlo. Ah, pues no sé cuál sería. No sé, un portero. Ah, bueno, sí. Sí, al belga a este sí, a ese le quitaría, toma por saco. Ahora no me acuerdo del nombre, pero sí, es belga, ¿no? Sí. A ese sí. Yo quitar no tengo ningún problema con ninguno personal. Añadir, pues, gente que no haya hecho 100 partidos. Es que hoy en día 100 partidos se hacen con nada, con tantas competiciones. Es muy difícil decirte. O sea, ¿Falcao hizo 100 partidos? No, por eso mucha gente lo Pues, quiere... pues Falcao debería estar, aunque no haya hecho 100 partidos, por ejemplo. También me dicen David Villa o Suárez que podrían merecer estar... Sí, podría merecerlo. ¿Ufalusi está? Ufalusi está, ¿no? Yo creo que sí, ha hecho más de 100. número de partidos, sí. Ufalusi está y pues Falcao me falta a mí. Suárez podría estar también, sí. Villa, bueno, también, pero menos que ellos. Me sorprende que digáis que no quitaríais a nadie porque casi todos siempre dicen a la vez... A Courtois afuera, pero yo no voy a quitar a Courtois porque ha sido muy Ni yo bueno. tampoco, A mí ni yo que se tampoco. vaya en otro equipo, esto es fútbol. Exactamente. Es que, Esto es fútbol y paga quien paga aquí. Efectivamente. Es que estamos hablando del fútbol cuando el fútbol era de otra manera. El fútbol ahora mismo funciona como una empresa y si viene otro y te paga más, pues te vas. Punto. Pero si tú cuando has estado, lo que importa es cuando tú has estado. Si tú cuando has estado en el club has dado el 100% de ti mismo, te has ido, pues ya está, no hay más. Perfecto. Dicho esto, ¿quiénes serían las 5 leyendas de la historia del Atlético de Madrid para vosotros? Luis Aragonés, Sí, Collar, Collar, Fernando Torres, Fernando Torres también es verdad. Sí, Coque me parece que es un tío que está Coque haciendo por muy número de buena- partidos y Gavi. Leiviña, Pereira fueron muy significativos, luego yo no les he visto jugar, pero Enrique Collar, oyendo hablar a mi padre y además conozco a la familia, y así recientemente pues Godín, que fue muy significativo, y obviamente Antoine Griezmann. Kiko, Narváez, el Luis Aragonés, Simeone... Caminero me gustaba mucho, pero luego me dejó de gustar tanto. Y ahora mismo metería a los Black también. Oh, me sorprende que no meta a Fernando Torres. Ah, bueno, el niño, pero es que se me van olvidando muchos, pero sí. Bueno, el niño, pero el niño es que ya tiene espacio de sobra, o sea, que metería a los otros. Vea, con todo el respeto de las anteriores, yo soy del 2000. Pues yo creo que los 5 mejores jugadores que he visto en el Atlético de Madrid, uno es Forlán, sin duda. Luego estaría Coque, Griezmann, Gavi. Para mí Gavi es, vamos, el mejor capitán de la historia, tiene que estar entre los mejores jugadores. Y por último, a José Antonio Reyes. José Antonio Reyes, que para mí era un jugadorazo, a mí me encantaba. Lástima que se fue al Sevilla y que jugó en el Madrid, pero es que era un único, ese jugador era único. Claro, en este caso se perdona un poco más cuando jugó en el Madrid, pero antes, ¿no? Porque luego jugó en el Atleti y lo hizo bien. Sí, no es que se perdonara que jugó en el Madrid, es que dio la cara en el Atlético de Madrid y sufrió y corrió. Yo eso es lo que principalmente se ve en un jugador, que a mí me da igual de qué equipo venga, con qué o cuál luche la camiseta. Yo es lo que me gusta, que luchen la camiseta. Para mí tiene que entrar Carrasco, Gavi, Godín, Luis Suárez y... Y Filipe Luis también puede entrar ahí. ¿De qué año eres? Yo del 2006.
No, lo digo porque se nota que tiras a por lo más moderno, sí. No puedo tirar de gente que no he visto. A ver, yo te diría Torres, Luis Suárez, Luis Aragonés. ¿Quién más pondríamos? Venga, 2 más. De los de ahora puede ser. Claro. Griezmann. Griezmann. Que todavía está jugando. Griezmann no puedes votar, por ejemplo. Pues no sé, es que no sé. Venga, y Agüero. Los 5. De todos esos, ¿con quién se queda usted? Yo creo que con Luis Aragonés. Sí, históricamente ha sido el que más ha aportado. No, y el propio entrenador, quiero decir, el entrenador Y que el hay Cholo. ahora mismo es una Pero el persona Cholo que como lleva... entrenador. Claro, sí. Yo creo que de entrenador, o sea, también fue buen jugador, pero de entrenador yo creo que ha hecho por el club mucho más. El mejor de todos Sí, que ha tenido el Atleti. sí. Sí, porque lo lleva en la sangre, es una cuestión. Mira a su hijo, quiero decir, al final, cuando tú llevas algo en la sangre, eso se nota muchísimo. El día de mañana la era post-Simeone será ya incluso raro, ¿eh? Será otra, ya nos Sí. parece raro, ahora somos un fondo de inversión, o sea que... Le queda mucho rato a Simeone todavía. ¿Sí? Veremos. Espero que sí. Veremos. Espero que no sean tan bobos de echarle. いかがでしたでしょうか。やっぱりみんなクルトワのことは毛嫌いはしていますが、意外にもクルトワのことを別に何とも思っていないというサポーターもいたことにびっくりしました。日本のアトレティコサポーターの皆さん、この現地ファンのコメントをどう思うか、そして皆さんのレジェンドランキングも教えてください。コメント欄でお待ちしてます。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄からチェックお願いします。それではアディオス。